Buenos días, hola, ¿qué tal? O bueno, ya, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Y bueno, tenía la idea de que comenzáramos a resolver algunos de los ejercicios que les pedí de tarea. Sin embargo, voy a ver mejor la parte complementaria que nos faltó por revisar. Déjenme abrir el archivo un momento y lo comparto. Subí a la página web el archivo que dice álgebra de matrices. Ese es el que voy a pasar o mostrar ahorita. Y bueno, es este archivo, ¿no? Voy a ir a la parte superior. Y bueno, según ese contexto, lo que comentaba en la asesoría o en la sesión pasada es que pues, las matrices tienen en el ámbito no solo de programación, sino pueden existir y se pueden utilizar para representar N tipo de problemas que puedan ser empleables a través o resolvibles a través de sistemas de ecuaciones. Así que entonces, todos aquellos que vayan a estudiar alguna ingeniería, pues van a trabajar o van a ver algo de esto pues en sus carreras, sea la que sea, si es que es una ingeniería, y verán el tema de matrices. Entonces, las matrices no son exclusivas de Java ni del área de programación, es una teoría aparte que ya los de programación lo adoptan y lo implementan para pues, aplicar y resolver N cantidad de problemas adicionales. Pero bueno, entonces en general matrices no son otra cosa más que una especie de tabla bidimensional en donde hay números que tienen y en las que pueden almacenar valores, cualesquiera, ¿no? En el área de programación, bueno, a las matrices les incrementan la opción de que puedan ser de tipo cadena, de tipo string y de cualquier otro tipo de datos adicionales a únicamente valores numéricos. Ahora, la parte en donde, ¿para qué se utilizan las matrices? Pues aquí hay un ejemplo o un caso en donde se utilizan para describir sistemas de ecuaciones lineales. Un sistema de ecuación representa cualquier tipo de alguna situación, algún problema, por ejemplo, el registro de temperatura de algún fenómeno o algo de ese tipo, y esos datos se pueden registrar y van a depender, bueno, se van a almacenar en cada una de las celdas de la matriz que tengan ahí. Entonces, se pueden graficar, y aquí tenemos un ejemplo de los datos graficados de una matriz de 3 dimensiones. Ajá. Podríamos representar valores en 2 dimensiones, que sería el equivalente a un plano cartesiano, y en 3 dimensiones, equivalente pues, a una gráfica en 3D, ¿no? Que tiene un eje de X, un eje Y y un eje Z. Pero no podríamos visualizar datos que estén en más de 3 dimensiones. ¿Ok? Bueno, entonces, sin embargo, a pesar de ello, podemos trabajar con más de 3 dimensiones, tanto en Java como en la parte de teoría de matrices. Teóricamente, podemos representar de esta manera una matriz. Observen que se ponen en estos lados como unos paréntesis gigantes, que eso es lo que marca el espacio que ocupan los elementos de la matriz. Y listo, ¿no? Y los elementos se ponen aquí. Perdón. Ok. Entonces, cada elemento de esta matriz está almacenado o está posicionado en una celda. Y aquí la representación que se tiene es que
está en cada una de las celdas indicándose el valor del renglón como primer índice o subíndice y el valor de la columna como segundo valor o subíndice. Así que cada dato va a tener un correspondiente renglón columna, si lo viéramos en forma de variables. Y pues estas son las columnas y los elementos que están aquí en esta posición serían los renglones o las filas. Ejemplos de matrices. Hay matrices cuadradas en donde las matrices tienen la misma cantidad de renglones que de columnas. Ajá. Por ejemplo, aquí en A sería una matriz cuadrada que tiene 2 renglones por 2 columnas. La matriz B, para este ejemplo, no es una matriz cuadrada, pero sigue siendo una matriz que tiene 2 renglones, 3 columnas. Y la matriz C también es otra matriz de 4 por 3. Bueno, entonces podemos hacer cosas básicas con matrices. Por ejemplo, encontrar el valor, que eso es lo que se les pedía en el ejercicio de tarea, que encontraran algún valor en alguna posición según el índice del renglón y de la columna. Y para este caso, ¿cuál sería la respuesta? Dice, ¿qué elemento está en la casilla de la matriz A? Renglón 2, columna 1. Es este, ¿no? Renglón 2, columna 1 es ese valor. Déjenme ver si lo puedo marcar de alguna manera. Creo que sí. B tiene 2 filas, 3 columnas. ¿Cuál es el valor que está en el renglón 2, columna 3? Que sería renglón 2, columna 3, pues esta celda, ¿no? ¿Vale? ¿Y cuál es el elemento que está en la matriz C? Renglón 4, columna 2. Renglón 4, columna 2, sería el equivalente a este 0. ¿Ok? Ahora, hay varios tipos de matrices. A la matriz que está llena de puros ceros se le conoce como matriz nula. A que hay matrices que van a tener simplemente una fila de elementos o un renglón. Entonces, esas matrices las vimos con el nombre de vectores o arreglos en Java, ¿ok? Entonces, pueden tener simplemente una fila o pueden verse como una columna. Y en ambas versiones, nosotros en programación las conocemos como arreglos. Pero bueno, aquí las especifican como tipo de matriz fila, si es que está todos los elementos en un solo renglón, y matriz de tipo columna, si los elementos están posicionados en la columna y solamente, en diferentes renglones y en la columna 1, ¿ok? Matrices cuadradas, quedamos, tienen la misma cantidad de renglones que de columnas. Matrices rectangulares, pues son aquellas que no son matrices cuadradas. La diagonal principal en una matriz, ¿cuál es? Son todos los elementos, que están aquí en esta sección, ¿vale? Bueno, voy a cancelar y voy a tratar de hacer mejor una línea. Bueno, supongan que esa es una línea, ahí está. Y serían todos esos elementos que están en esa posición, corresponden a la diagonal principal. Entonces, tienen aquí una matriz D, que era esta, y la diagonal principal son estos elementos, el 1, el 5 y el 0. Por eso, aquí nos aparecen esos valores. ¿Ok? Traza de la matriz. Dice que se le llama traza de la matriz a la suma de los elementos de la diagonal, es decir, sumar todos los valores que estén ahí, todos los que estén en esta posición. Ajá. Diagonal secundaria sería esta diagonal. Ay. Esta, ¿sale? Diagonal, matriz triangular superior, si todos los elementos que están debajo de la diagonal principal son ceros. O sea, si esta es la diagonal, los elementos que están debajo de ella son ceros. Permítanme. Entonces, debajo de la diagonal principal son puros ceros. Así que a eso se refiere. No importa qué hay en la diagonal,
y con que haya un solo valor distinto de 0 en la diagonal superior o en el triángulo superior de la matriz respecto a la diagonal, entonces sigue siendo una matriz triangular superior. Si la matriz es una triangular inferior, quiere decir, dice, si todos los elementos son nulos, si están situados sobre la diagonal. O sea que todos estos elementos deberían ser nulos, donde la diagonal quedamos que es esta. Puede ser que haya matrices triangulares superiores e inferiores. ¿Qué querría decir? Dice aquí que solo tiene elementos en la diagonal principal. Una matriz de este tipo se denomina matriz diagonal y esta no sería un ejemplo, ¿están de acuerdo? Si aquí el concepto nos está diciendo que es triangular superior e inferior y solo va a tener elementos en la diagonal principal, esta no es una diagonal superior, ¿vale? Una diagonal superior podría tener algo así, supongamos la matriz C, que tenga un 1, 0, 0 y otro 0, 3, 0, 3, 0, 0. Es decir, solamente va a tener valores en la diagonal. Suponiendo que es una matriz de... Y para tener diagonal, pues la matriz debe ser cuadrada. Si no es cuadrada, es difícil o poco probable que pueda tener una diagonal. Es decir, no se puede, más bien. Bueno, entonces suponiendo que ese sería el caso, este sería más o menos un ejemplo de una matriz que sí es triangular superior e inferior. Y más o menos, ¿vale? Bueno. Si una matriz diagonal tiene su diagonal principal únicamente unos, entonces se le llama matriz identidad. Entonces, ahí solamente hay que verificar que efectivamente en la diagonal principal existan únicamente unos. No sé por qué se invierte, pero bueno. Sale, vale. Ahora, la suma y la resta, pues ya la conocen. Para poder sumar y restar, únicamente hay que verificar que las matrices tengan la misma dimensión, no importa que no sean cuadradas. Entonces, esta matriz la puedo operar con esta, porque ambas son de 2 renglones por 3 columnas, y me da un resultado. Y la operación se hace uno a uno, ¿no? Entonces, este va con este, y el resultado de hacer el cálculo de la resta, porque es la operación que aquí nos está pidiendo, de 2 menos 2, que es un 0, se almacenaría en la misma posición. ¿Sale? Entonces ahí se almacenaría. Vamos a suponer el caso de aquí, del último elemento. Lo operamos con este, que esta sería una operación 1 menos 5, nos da un menos 4. Y ese menos 4 se tendría que almacenar en la posición que le corresponde. ¿Vale? Entonces es operación uno a uno, tanto para sumas como para restas en matrices. Ahora, aquí hay una cuestión, hay ciertas propiedades que debemos considerar. Por ejemplo, tanto en las sumas al menos, si sumo primero una matriz A más una B, voy a obtener el mismo resultado que si sumo primero la matriz B
más A, ¿no? Si hago B más A o A más B, va a ser absolutamente lo mismo, y eso se le llama la propiedad de ser conmutativa. Asociativa querría decir que si tengo 3 matrices y primero sumo las matriz B más C, el resultado, que es una nueva matriz, lo puedo sumar con la matriz A, y eso va a ser absolutamente igual que primero haber sumado las matrices A más B y luego al resultado de esa suma calcular nuevamente suma con la matriz C. Entonces es absolutamente lo mismo, ahí no afecta el orden de qué matriz sumo primero, el punto es que obtengo los mismos resultados. El elemento neutro dice que es la matriz nula del tamaño correspondiente, ¿sale, vale? En donde quedamos que una matriz nula, ¿qué cosa era? Era una matriz que estaba llena de puros ceros. Por aquí anda, ¿vale? Entonces, ese sería el caso de la matriz nula. El elemento opuesto, que sería la inversa, que esa es la operación que necesitamos ver el día de hoy, nos dice que resulta de cambiar el signo a todos los elementos. Ajá. Ya, por ejemplo, si tengo esta matriz, lo que va a ocurrir es como si multiplicáramos a la matriz por un menos 1. ¿Ok? Entonces, ese sería el resultado de la matriz del elemento opuesto, o la inversa. ¿Vale? Entonces, por menos 1, observen, tengo valores negativos y este era positivo. Y en la inversa, obtengo el menos 3, que sería el único negativo, y todos los demás cambiaron de signo porque eran negativos. Ahora, otra cuestión, que esto sí ya sería aplicable al área de programación, es que dado que los datos que representan las matrices en cada una de las columnas corresponden posiblemente a un literal en una ecuación de primero, segundo, tercer grado, para este ejemplo en particular, entonces lo que podríamos hacer es, o lo que podríamos necesitar más bien, es hacer o encontrar valores desconocidos o incógnitas. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos la situación en donde hay varias incógnitas, tenemos una operación suma entre dos elementos y conocemos cuáles son los resultados. Así que lo que podríamos hacer es despejar de los valores que sí conocemos para poder encontrar el valor de X, el valor de Y y de Z, ¿no? En esta ecuación, ¿va? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, pues aquí sería de exploración el ejercicio. Tendríamos que, por ejemplo, ver, saber, ¿no? Que en la suma corresponde uno a un elemento, ¿no? En la posición y renglón y columna en la que se encuentren. Así que supongamos, vamos a analizar este caso, vamos a analizar a Y con este valor que está en la misma casilla, pero de la segunda matriz, y que este es el resultado. Así que con esa información, es como si estuviéramos poniendo esta ecuación, Y más 2 va a ser igual a un 4. Eso es lo que está marcando esta operación. Así que de aquí nosotros ya podemos despejar el valor de Y, dado que no tenemos ninguna otra incógnita. Voy a despejarlo. Profa, creo que se apagó su micrófono. Ok. Y es igual a 4 menos 2, porque estaba sumando el más 2, pasa restando. Ay, pero lo estoy escribiendo en el chat. Y al final, Y quedaría como 4 menos 2, 2. Entonces ya tenemos el valor de Y, que se deriva de esta primera exploración. Ahora, ¿qué otra me permitiría encontrar alguna otra incógnita? Pues déjenme verificarlo. Y voy a detener por el momento la sesión. Nos volvemos. Ah, no, todavía tenemos 6 minutos. Así que vamos a continuar. Encontremos otro valor. Supongamos, podríamos revisar tal vez si encontramos Z. O saben que generalmente hay varias operaciones que nos permiten hacer resolución de estos tipos de sistemas de ecuaciones lineales.
Ajá, para poder despejar y encontrar las incógnitas. Pero bueno, para el caso podría aplicar que fuera así, ya solo sería cuestión de verificarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos este 2 aquí, tenemos la variable z en esta posición y tenemos aquí un 3. Así que tal vez z también podríamos despejarla de forma directa. Ujú. Y lo único que nos faltaría sería tal vez encontrar x, que esa no la tenemos independiente, déjenme ver. Ujú. Sí, creo que sí está. A ver, entonces vamos a despejar z. Para z vamos a utilizar este, este y este. Estos utilizamos el cuadrado, ¿no? Para z vamos a utilizar los que están en como triángulos. Y por tanto la operación es 2 más lo que tenga z igual a un 3. Despejemos z. Z es igual a 3 menos 2. Z. Y por tanto z quedaría como 1. ¿Sale, vale? Y lo único que faltaría sería encontrar la incógnita del valor x, que quedamos que lo podíamos identificar aquí, ¿no? Voy a tratar de hacer un círculo para los valores de x. Uh-huh. Así que la parte de x, la ecuación es 2 más x igual a 1. Despejamos x y nos queda 1 menos 2. Y x es igual a menos 1. Uh-huh. Esto se puede hacer con un programa, ya más adelante lo podrán implementar. No, no estoy planteando que lo hagamos por el momento, porque nos llevaría mucho más tiempo, pero es conocimiento general sobre el uso de matrices. Entonces, observen, ya encontramos las tres incógnitas, simplemente conociendo las reglas de cómo se suma, ¿no? Tomo los valores que les corresponden, puedo despejar y a partir de ese despeje puedo encontrar mis distintas incógnitas. Si no fuera posible encontrar valores aislados como los que detectamos acá, por ejemplo, el caso de la posición 1 con 1, tendríamos que trabajar, por ejemplo, vamos a ver si nos coincide y voy a intentar poner un símbolo diferente. Esta posición que va con esta y que va con esta, ¿no? Y en teoría tendrían que salirnos los mismos resultados. Así que vamos a ver. Para ese caso, la operación es x menos y, que es el de la casilla 1 con 1 de la primera matriz, más y igual a menos 1. Si usamos el despeje de y que ya teníamos, x menos 2 más 2 igual a menos 1, nos da menos 2 más 2 se cancelan y simplemente nos queda x igual a menos 1. Entonces, esta opción coincide con esta otra, ¿sale, vale? Dado que es un sistema no inventado, ¿no? ¿Ok? Entonces, se puede aplicar. ¿Hasta acá alguna duda? Bueno, se va a cerrar la sesión y por favor nos conectamos nuevamente para revisar otras cuestiones. Gracias.
Maestra, ¿Sí? ¿Qué pasó? disculpe, ¿ahorita ya terminó la clase o nos volvemos a meter ahorita que empiece Y otra nos vez? volvemos a conectar, porfis. Solo estaba capturando Ah, quiénes están. gracias. No, ¿de qué?